Bueno, cordial saludo, docente, compañeros. Mi nombre es Armando Castillo y hoy sustentaré sobre el caso de María, caso que estudia la plataforma con anticipación. Para iniciar nos encontraremos con un breve análisis y es sobre los textos, guía práctica para la intervención familiar y el modelo de intervención familiar sistémica. Como podemos observar en la diapositiva, la frase trazando un camino hacia la armonía familiar, integrando principios sistémicos en la práctica clínica para promover el cambio y el bienestar en el sistema familiar. Notamos en los documentos guía práctica para intervención familiar de Escudero y el artículo modelo de intervención en práctica en terapia familiar sistémica de Navarro, que ofrece una base sólida para entender las diferentes aproximaciones y técnicas dentro del campo de la terapia familiar. Al combinar estas lecturas con la reflexión sobre casos de la vida real, se puede desarrollar una comprensión más profunda de cómo aplicar los principios sistémicos en la práctica clínica. Al enfrentarse a casos reales, es crucial considerar las dinámicas familiares, los roles de cada miembro y los patrones de interacción que contribuyen a los problemas. La intervención sistémica se destaca por su enfoque en el sistema familiar como un todo, reconociendo la interdependencia entre esos miembros y buscando soluciones que promuevan el cambio a nivel sistémico. Al adoptarse esta perspectiva, los terapeutas pueden trabajar hacia una mayor armonía familiar y un funcionamiento más saludable para todos los involucrados. Es decir, que la terapia sistémica en sí ve a la familia como un sistema, con la misma palabra lo dice, y pues de ese sistema se localizan ciertos problemas, se ubican esos problemas, vemos a qué van ligados, a qué miembro de la familia, cómo va relacionado al resto de miembros, y ahí es donde entra el terapeuta para solucionar esos problemas y que se cree en un fin, pues un núcleo familiar mucho más saludable, donde todos puedan llevarse mejor entre ellos mismos. Bueno, y después de este análisis y reflexión pasaremos al caso, hablando un poco de este punto a tener en cuenta y demás. El análisis del caso de María. Desde el enfoque sistémico, revela la interconexión entre su trastorno de personalidad límite y los patrones de interacción disfuncionales en su familia de origen. Desde la teoría del doble vínculo de Bateson, se observa cómo la comunicación contradictoria de su madre generó confusión en María sobre cómo relacionarse, exacerbando su inseguridad emocional. La teoría de los sistemas familiares de Bowen y el modelo de terapia familiar estructural de Minwich ayudan a entender cómo la falta de diferenciación emocional y los roles parentales inconsistentes contribuyeron al desarrollo y mantenimiento del TPL de María. Bueno, un poco lo que comentaba antes sobre cómo el modelo sistémico pues hace énfasis en apoyar la parte familiar, en cómo localiza estos problemas, sobre quién los tiene y quién ayuda a que estos pues se desarrollen un poco más, que en este caso pues sería la madre de María. Por otro lado, la terapia familiar estratégica de los grupos de Milan y Palo Alto y la terapia narrativa de White y Anderson ofrecen perspectivas sobre cómo los síntomas de María pueden ser entendidos como intentos de adaptación dentro de un sistema familiar disfuncional. Finalmente, la construcción de la realidad de Anderson y White destacan cómo las narrativas familiares influyen en la internalización de patrones disfuncionales por parte de María. Algunos puntos relevantes y de importancia para fortalecer el análisis del caso desde el enfoque sistémico. Identificación de patrones de interacción disfuncionales. Es crucial examinar los patrones de comunicación, las relaciones de poder y los roles familiares para comprender cómo contribuye al TPL de María. Se deben identificar los momentos específicos en los que se manifiestan los dobles vínculos y las contradicciones en la comunicación familiar. Sigamos con el impacto del contexto familiar en la identidad de María. La dinámica familiar influyó en la formación de la identidad y la autoimagen de María, lo que afectó su capacidad para establecer relaciones estables y saludables fuera del entorno familiar. La falta de coherencia en el trato maternal pudo haber generado confusión en María sobre su propia valía y competencia. Ciclos de retroalimentación negativa. Se deben analizar los ciclos interactivos en los que los síntomas de María desencadenan respuestas negativas por parte de su familia, lo que a su vez refuerza y perpetúa su comportamiento desadaptativo. Identificar estos ciclos es fundamental para interrumpir el patrón de funcionamiento disfuncional en la familia. Enfoque terapéutico centrado en la familia. El tratamiento sistémico debe involucrar a todos los miembros de la familia de María para abordar las dinámicas subyacentes que contribuyen al TPL.
Y claro, es que si hay un problema en la familia, pero este lo origina más que nada un tercero, es decir, si lo origina, por ejemplo, la madre de María, que es lo que observó en este caso, eh, pues no solamente se debe trabajar con María, ya que quien está ocasionando el problema es la madre de María, entonces se debe hacer eh, este tipo de intervención con ambas personas y con el resto del núcleo familiar, porque tan, están involucrados tanto si lo permiten o como se apoya un poco esta problemática que están causando pues alrededor de María. Se deben establecer objetivos terapéuticos claros para mejorar la comunicación, fortalecer los lazos familiares y promover un ambiente emocionalmente seguro y validante. Claro, una vez haya pues el problema, se interviene, se buscan las estrategias sobre cómo se pueden mejorar estas fallas que están habiendo y se empiezan a implementar. Fomento de la diferenciación de self. Parte del proceso terapéutico implica ayudar a María a desarrollar una identidad propia y una mayor autonomía emocional dentro de su sistema familiar. Esto implica aprender a establecer límites saludables, expresar sus necesidades de manera asertiva y desarrollar una mayor autoconciencia emocional. Cuadro comparativo. Aspecto análisis del caso desde el enfoque sistémico. Análisis sustentado en conceptos, teorías y escuelas sistémicas. Enfoque. Se centra en entender cómo los patrones de interacción familiar examina el caso a través de múltiples teorías y conceptos sistémicos para comprenderlas. Influye en el trastorno de la personalidad de María. Identificación de patrones. Identifica la comunicación contradictoria y los dobles vínculos en la relación de María con su madre como factores clave en el desarrollo del trastorno. Destaca la presencia de patrones disfuncionales como la falta de diferenciación emocional y los ciclos de retroalimentación negativa en la familia María. Enfoque terapéutico. Propone involucrar a la familia en el tratamiento para modificar los patrones de interacción y promover un ambiente familiar más saludable. Sugiere estrategias terapéuticas específicas basadas en diversas teorías sistémicas para abordar los síntomas de María y mejorar las relaciones familiares. Fomento de la diferenciación del ser. Reconoce la necesidad de ayudar a María a desarrollar una identidad propia y una mayor autonomía emocional dentro de su familia. Destaca la importancia de trabajar en la diferenciación del ser de María para romper los patrones de fusión, rechazo en sus relaciones. Pues acá hay como diferentes enfoques que podrían ayudar un poco a romper esa problemática y que abordan de una manera diferente, pero todos llegando a buscar ese fin que es arreglar la problemática pues que existe en este sistema familiar de María. Como conclusión, el análisis del caso de María desde el enfoque sistémico revela la interconexión entre sus trastornos de personalidad límite y los patrones funcionales de su familia. La comprensión de cómo la comunicación contradictoria y los patrones de interacción influyeron en su desarrollo emocional proporciona una base sólida para el tratamiento, al integrar conceptos, teorías y escuelas sistémicas. Esto tiene una perspectiva más completa y enriquecida, permitiendo diseñar intervenciones terapéuticas más específicas y efectivas para promover la salud y el bienestar tanto de María como de su familia. Sí, como tenemos pues en este caso, la influencia de la familia de María está afectando y creando que haya mucha más, aumente ese trastorno de personalidad de María debido a la manera como actúan con ella. Entonces, si en vez de tener este tipo de comportamiento con ellas, fuesen un poco más asertivos al momento de comunicarse o al momento de integrarla a la familia, o ya sea a la madre hablándole de una manera un poco más correcta, permitiéndole interactuar o usar una comunicación asertiva, como mencioné antes, pues ese trastorno de personalidad no estaría empeorando como se está evidenciando en este caso, sino que estarían un poco ayudándola a ella a vivir junto con a mantener este trastorno de personalidad, pero teniéndolo de manera más regulada. O sea, estarían apoyando a poder ella vivir con ese trastorno de personalidad con apoyo de su familia, pero lo que están haciendo es empeorándolo. Entonces acá es donde hace énfasis la teoría sistémica, donde pues encuentra este núcleo familiar, ve quiénes están ocasionando directamente el problema, haciendo qué cosas o qué acciones, interviene, corrige estas acciones que están haciendo mal a base de estrategias como las mencioné antes,
y una vez aplicada, pues dependiendo de su funcionamiento se cambia o se mantiene, y es ahí cuando el resto de la familia, pues junto a estas estrategias y estos cambios, crean o hacen que María mejore más su conducta y puede aprender a lidiar con su trastorno de personalidad y llegar a una donde pues, o más bueno, tener esta autonomía y esta personalidad donde pueda sentirse bien consigo mismo y donde pueda acoplarse bien al resto de sus familias, cuyo caso logremos que o se logre que estos trabajen con las estrategias propuestas por el enfoque sistémico. Gracias.